Buenas tardes, un saludo a todos y todas. Gracias por conectarse el día de hoy, atender a la convocatoria del inicio de este tercer ciclo de actualización de capacitaciones en salud, que es organizado con la Facultad de Ciencias Médicas a través de la Unidad Técnica de Educación en Salud, UTES. Tenemos aquí en representación a la máster Bianca Fletes y al doctor Ronnie Portillo, quienes están en la unidad, y pues mi persona como enlace del proyecto Telesan. Y tenemos el día de hoy como invitada especial a la nutricionista Angeli Suazo, quien nos va a impartir la temática el día de hoy. Y vamos a ir empezando, entonces cedemos el micrófono y cámara a la licenciada Angeli. Mucho gusto y gracias y bienvenidos. Gracias, veo que está bien acompañada, licenciada Reina. Sí. Vamos a tener un público bien especial. Bien, primero, pues para hacer un poco más dinámica, siempre nos apoyamos de las presentaciones. Voy a compartir las diapositivas. ¿Sí me confirman que están logrando ver? Sí, sí se mira. Excelente. Bien, sí, para sintetizar el contenido, ya bien ha mencionado, de parte de la Facultad de Ciencias Médicas, de la carrera de Nutrición, pues actualmente estoy laborando como profesora. Sí, me estoy orientando más al área de la investigación y del área de nutrición materno-infantil. Entonces ahí es donde cabe el tema, pues, que vamos a tratar de discutir el día de hoy. Sí, trato de organizarme porque al ser unos temas un poco más complejos, en el sentido de que hay bastante información, hay bastantes líneas como tratar de cubrir, me gusta orientarme, que vamos a tratar de desarrollar al menos en estos 40, 45 minutos. Además de que, pues por el día ya hoy ya estamos cansados de toda la semana, y para ser más concretos y apoyarles con aquella información que sí les pueden servir y sí les pueden ser útil. Entonces vamos a tratar de hablar de generalidades, de introducción, de parte de estadísticas que no nos gusta, pero sí tenemos que actualizarnos y manejarlas para convencernos de los problemas que estamos cubriendo. Me voy de un solo después de la parte de las estadísticas y de la introducción a las acciones para prevenir como tal la parte de la malnutrición infantil, el diagnóstico y el tratamiento nutricional, las generalidades que les competen depende a su área de acción. Y terminamos, pues, obviamente, con el área de las conclusiones, que haciendo una retroalimentación general por si en este momento que estamos medio virtual, nos distraímos un poco de los puntos que hemos cubierto. Entonces, sí, igual veo que hay personas que van ingresando, entonces si tienen dudas, opiniones, comentarios, si hay inconvenientes con mi audio, cualquier de esas circunstancias, siéntanse en la libertad de encender su micrófono o a través del chat escribirlo y hacérmelo saber. ¿Cuál va a ser nuestra referencia para hablar de la introducción? Pues estamos ya, gracias a Dios, con la nueva ENDESA 2019, nueva entre comillas, del 2019, para actualizarnos y ver cómo estamos en la parte de malnutrición. Entendemos con malnutrición aquel estado deficitario, ya sea por exceso o por deficiencia de nutrientes. Entonces, por eso es que tocamos estas ciertas estadísticas. Si vemos el componente, si vemos primero cuáles son los datos más alarmantes, es decir, nos vamos al mayor a menor. Desnutrición crónica tenemos en el país, en aquellos niños menores de 5 años, que es la población que toma esta encuesta, 19%. Ya nos vamos a desnutrición crónica, 4%, bajo peso, 7%, y desnutrición aguda, 2%. Si tomamos un total de estos problemas que son por deficiencia, ya sea de peso o de talla, estamos hablando de que un total de niños sería más o menos, creo que teníamos las sumas por acá, pues más del 30%. Entonces, ¿qué sucede? Que en comparación a lo que es el otro lado de la moneda, como es el sobrepeso y obesidad, solo está afectando al 5%. Entonces, este fue mi primer criterio para decidir de que esta plática fuera orientada al problema por deficiencia de peso o de talla. Porque sí, sería otro asunto, ustedes otro tiempo para hablar, ya sea por el manejo que se le debe dar a los niños con sobrepeso o obesidad. También hay otras direcciones o lineamientos que nos sirven para ver, para motivarnos el poder lograr el manejo de estos pacientes. Sí, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible está el poder reducir 40% de la prevalencia de retraso de crecimiento y al menos reducir al 5% la situación de la emancipación y sobrepeso y obesidad, estancarlo o que no avance. ¿Qué sucede con esas metas? Pues que no se consideró en 2012, 2011, que se plantearon que el país iba a enfrentar, o toda la región iba a enfrentar la parte de los huracanes, los desastres naturales, la parte de la pandemia. Entonces, por eso es que como que va a estar bien interesante el ver esos resultados ya cuando se presenten.
¿Por qué cabe el manejo nutricional dentro del ODS? Cabe porque al tratar la parte de la desnutrición o el manejo de estos niños está incluido en los objetivos principales, como por ejemplo el poner fin a la muerte evitables en los recién nacidos y en los niños. Siempre toda esta información trato de colocar en las bibliografías por si ustedes quieren profundizar. Estos datos han tomado de ahí les coloco el link que se encuentra en la ENDESA. Entonces, ya que está una relación directa en que los niños desnutridos se vinculan casi a la mitad de las muertes infantiles a nivel mundial, entonces tenemos que erradicar el problema principal, que sería la desnutrición. Sí, ya se sabe que en caso de que el niño en la peor instancia no muera, pues va a tener desnutrición, va a tener ciertas complicaciones de esas enfermedades comunes en la infancia y va a tener también otras deficiencias en su crecimiento y desarrollo. Entonces sí, es como que tenemos dos panoramas tristes en el caso de encontrarse con desnutrición. Y ahora sí, voy preguntando. Ya saben que al ser docente, pues es inevitable ser la más participativa y que vayamos construyendo la parte de la plática. Entonces, primero vean el porcentaje de retraso de crecimiento en los departamentos donde más problema hay, donde más reto tenemos. Y pregunto, ¿hay personas de estos departamentos? Por ejemplo, de La Paz, de Lempira, de Intibucá, de Copán, de Santa Bárbara y de Comayagua. Pueden levantar la manito o pueden encender su micrófono. O si están salvados, no están en estos departamentos. Vamos a ver. No veo a nadie. Acá, bien, Delia, gracias. Vamos a ver el chat. Bien, Comayagua. Bueno, pues estas personas que se encuentran en estos departamentos y que laboran directamente con este tipo de población, pues hay que prestar el doble de atención, porque sí somos de las personas más afectadas. Inclusive vean que en el caso de La Paz, que yo orgullosamente soy de allí, revertimos. Antes estaba Lempira en la encuesta de la ENDESA 2012, estaba Lempira en primer lugar y ahora revertimos. La Paz pasó a primer lugar. Entonces sí tenemos trabajo en comparación a aquellos que tienen menor porcentaje, pero inclusive los que tienen menores porcentajes, vean que son la mayoría más de 10%, ya considerados como un problema de salud pública. Entonces tampoco es como que se despachan los que tienen de los otros departamentos. Ya ahí cerramos la primera parte de estadísticas y de referencias para saber y ubicarnos cómo estamos en la parte de componente de información. Ahora, ya se sabe que es un problema, es por eso no indago ni profundizo, porque ya se sabe, inclusive si están trabajando en el área de la salud directamente, ya sea enfermeros, médicos o otros tipos de profesionales, saben que nos enfrentamos con esa problemática del manejo de desnutrición de los niños. Entonces vean que hay instituciones como UNICEF que hace o propone lo que son acciones para prevenirla. Y esa también fue mi intención, al menos de entrar en nutrición, nosotros tratamos más de ser una nutrición preventiva, aunque ni modo, ya por las condiciones del país, por nuestra naturaleza, también vamos a hablar de cómo manejarlo en caso que ya esté instalada la nutrición de la población. Entonces, interesante es la publicado por UNICEF porque vean que cómo es el lema que ellos colocan. Ya se sabe que es un problema, eso no es discusión. Pero lo que propone son métodos que son más económicos y efectivos para lograrlo. Igual está disponible el documento de UNICEF, donde hace bien concretos 5 elementos que son los que vamos en torno a los cuales vamos a girar y sí, agregué algunos extras para profundizarlos. Pero si vean cuáles son estas 5 acciones para poder prevenir. Primero, que la población tenga acceso a atención sanitaria, que tenga formación las madres y los padres, que tenga un alimento terapéutico, que se promueva la lactancia materna y el último sería el acceso a agua y saneamiento. Entonces gira en torno a las 5 acciones. Ahora pregunto, ¿cuál creen ustedes de estas acciones, ya sea que la hayan realizado o que tienen la intención de poder hacerlo desde su trabajo, desde donde laboran, que es más factible? ¿Cuál es la que menos recursos implicaría para poder empezar a ejecutarla desde el lunes que ustedes regresan a su trabajo? Porque pensemos que no van a descansar el fin de semana. La formación de los padres, doctor. Bien, Walter, gracias. Ese es un buen punto. Esa sería como las más factibles. Ahora bien, otra persona que me ayuda a participar, ¿cuál sería la menos factible o viable, como usted quiera llamar? La parte de lactancia materna.
Sí, vamos a llorar en ese punto. Ah, en factible. Ujú. Ya vemos como dos factibles, alguien que tenga una perspectiva diferente, que crea que no es factible, pues, o quiera mencionar otro punto. Última participación. El alimento terapéutico, por el tema del costo, la población no tiene la capacidad adquisitiva. Bien, sí, eso sería entonces uno de los menos factibles. Excelente. Entonces, veamos, vamos a ir indagando a profundidad cada uno de ellos, hacía brevemente. Las acciones para prevenir entonces, según UNICEF, la primera sería el acceso a atención sanitaria. Pues ese no compete tanto a nivel personal, no depende tanto a nivel personal, sino que va a depender a nivel institucional, de las políticas, de las instituciones que regulan este punto, no tanto, se sale casi de nuestro alcance. Pero sí nos dice la evidencia que es muy difícil en el caso que la persona o la familia no tenga acceso, que se pueda detectar posibles casos de desnutrición. Y una de las herramientas que se facilitan, ya que tenemos la parte de los servicios de salud a nivel comunitario, pues son las revisiones rutinarias de peso y estatura. Entonces, por eso yo aplaudo la iniciativa de la INSEE, que todavía está en ciertas comunidades, igual si se pueden incentivar otro tipo de actividades donde se basa en ese control y en ese monitoreo de simplemente peso y estatura. Entonces, aunque hay otros criterios, hay otros estudios que evidencian que no es suficiente, pues es viable todavía y es recomendable. Entonces, en el caso de acceso a atención sanitaria, nos vamos a ir para identificar los posibles casos de desnutrición y no venir y tratarlos ya cuando están en estadios pues, muy avanzados. Eso también nos ayuda a la parte de como medidas preventivas. Ya, si nos vamos a segundo nivel, aquí sí ya vamos a ir indagando cuáles sí nos corresponden directamente a nosotros para actuar. En el caso de la formación de padres y madres que ustedes mencionaron, sí, lo que sucede es que en países como el de nosotros, los alimentos son escasos y la desnutrición está asociada principalmente más que por malformaciones congénitas o qué sé yo, por algún trastorno metabólico, por alguna condición fisiopatológica, está directamente relacionada a la falta de los alimentos en los hogares. Entonces está comprobado de que la educación va a ir orientada a eso, a poder enseñar al padre de acuerdo a los recursos que él disponga, el poder distribuir en la familia de acuerdo a las necesidades de cada integrante. Entonces el componente de educación aquí va a depender también del tiempo que se disponga y de la capacitación que se tenga del recurso que va a brindar. Es decir, que todos como personal de salud tengamos al menos las herramientas básicas que algunas voy a compartir hoy para poder transmitirlas. Porque sí, hay temas que pueden variar mucho cuando hablamos de educación nutricional, que es otra de las áreas que me gustan bastante. Por ejemplo, que la parte de girar en torno a hábitos alimentarios en las familias, no solo en venir y prescribir dietas o suplementos o ayuda humanitaria, ¿no? Sino que nos vamos a la esencia de hábitos alimentarios. Si nos vamos ya a elementos específicos, como por ejemplo la parte de hidratación, el consumo de fibra, a través de elementos básicos como consumir agua apta para el consumo, obviamente, y la parte del consumo de frutas y verduras. Cuando hablamos de micros específicos, de acuerdo a las evidencias, por ejemplo, en el caso de calcio, que se puede consumir lácteos, aunque vemos que los lácteos ahorita en algunos lugares, en la mayoría de nuestro país, el precio está súper elevadísimo, entonces nos iríamos por otro alimento que también pueda proveerme este micronutriente. Igual así va a depender de la deficiencia que presenta la población. Y el estándar, que hablamos de la proteína, que en la mayoría de los casos de malnutrición se presenta la deficiencia, pues es la recomendación en torno a las fuentes variadas, ya sea de alto valor biológico, como la combinación de un cereal y una leguminosa, o que sea de origen vegetal, o preferiblemente que sea de origen animal, si se tiene acceso. Entonces vemos que hay muchas líneas, muchas direcciones. Yo solo puse como algunos ejemplos de formación que se le puede dar a los padres y que garantizan para hablar como de estandarización de los temas. Pero hay un punto que sí me gusta destacar mucho. Lamentablemente las intervenciones que nosotros hacemos nos vamos de un solo a trabajar a los niños que ya tienen malnutrición, pero que eso no es evitar la parte de la malnutrición, eso no es irse a la raíz del problema, eso no es cortarlo de entrada, sino que nos vamos ya a algo paliativo, a algo más superficial o secundario, no primario. Y entonces por eso es que yo siempre menciono la importancia de intervenir si nosotros tenemos acceso a las adolescentes. Si usted va, por ejemplo, a una visita domiciliaria, ¿quiénes son prioridad? Los niños, los adultos mayores. Y tal vez las embarazadas, en ese orden está. Pero y entonces los adolescentes son nuestros focos de atención porque estas son oportunidades para promover alimentación saludable sostenible en el tiempo, en adolescentes.
Y se suele ver constantemente. De hecho, yo no conozco ninguna intervención, no sé si la habrá, en el país que esté orientada a adolescentes. Y que debería de ser así, para erradicar de raíz el problema de la malnutrición y de los ciclos que ya se conocen, de acuerdo a las teorías. Y si todavía profundizo más sobre este tema, para que vayamos como teniendo esa campanita de alerta cuando vemos adolescentes, es que las adolescentes están propensas a embarazos. Y entonces ya sabemos, embarazos en mujeres menores de 20 años, que son más prevalentes en la población de bajo nivel socioeconómico, me va a conllevar a que la familia nueva generar, si no es que es madre adolescente, madre soltera, pues me va a generar a una familia en pobreza, con bajo nivel de educación, que pueda tener hábitos tóxicos como el tabaquismo, la drogadicción, y que haya un inadecuado cuidado prenatal. Y todo eso, ¿a qué me va a conllevar? Me va a conllevar a que tanto la madre y el niño van a tener complicaciones de salud, como el bajo peso al nacimiento, la muerte neonatal, la muerte materna, la prematuridad, la anemia, las enfermedades de transmisión sexual u otras condiciones que se puedan transmitir o padecer en el caso a raíz de los embarazos en las adolescentes. Entonces, ese es un foco de atención que tenemos que tener nosotros y que ojalá que al menos este punto quede como que dentro de nosotros, como que haya clavado esa iniciativa en cada uno de los que estamos reunidos el día de hoy, para que veamos como banderas rojas cuando veamos adolescentes. Ahora, eso con respecto a la educación. Ahora sí, en este punto sí vamos a indagar y vamos a profundizar en su mayoría, porque estamos hablando del punto de alimentos terapéuticos. Sí, como el documento base que les estoy compartiendo es UNICEF, UNICEF obviamente hace promoción al producto que ellos tienen, que se trata de un concentrado de cacahuate, que ha funcionado, que ha evidenciado, que tiene ¿cómo se llama? Su buen respaldo científico, que ha sido piloteado en comunidades, pero ¿qué sucede? Que tal vez a nosotros, a nuestras comunidades no llega, no hay alcance. Entonces, sí sirve, pero que si no tenemos, entonces, ¿qué tenemos que indagar? Sobre otras opciones. Sí, los beneficios de ese producto, hoy hablan de maravilla sobre él. Lo que pasa es que, de hecho, son muy pocas las comunidades que tienen acceso al mismo, y desconozco cómo se solicita para poder que, digamos, que llegue a todo alcance de toda la población, pero sí se los quería compartir. Existen estos que ya tienen un bastante respaldo y por instituciones muy prestigiosas. Pero veamos al contexto real de nosotros. No tenemos estos tipos de productos, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a poder ayudar a estas familias con niños con desnutrición? ¿Cómo sería el primer paso? ¿Cómo vamos a hacer ese proceso? Entonces, lo primero, ya en la práctica, cuando estemos en contacto con las familias o a nivel independiente, donde sea ambulatorio o hospitalario, entonces, ¿qué sucede? Que debe de centrarse en 4 pasos. Que venga un experto, haga la evaluación nutricional, proceda a hacer el diagnóstico, haga la intervención y, por último, la parte de la vigilancia y la valoración nutricional. Eso me dice la teoría. Pero que lamentablemente, al menos en Secretaría de Salud, los nutricionistas no somos parte todavía. Entonces, aunque usted esté en un centro de salud, tal vez solo tenga a la odontóloga, en la máxima especialización, o tal vez solo le toca a usted como enfermera, o tal vez solo el médico. Por eso es que comparto este conocimiento, dejando claro que el primer rol debe de ser realizado por nutricionistas, pero como no estamos todavía en todos los sectores donde nos necesitan, por eso es que usted tiene que tener este conocimiento para que usted lo pueda desarrollar. Inclusive hay teorías o hay tendencias donde no se comparte por ese celo de la formación, pero para nada. Si hay un niño que te pueda ayudar a través de lo que yo le voy a compartir, sería lo correcto. Entonces, sabemos que el primer paso es la parte de la evaluación. Y es donde yo he escuchado y me han hecho referencia de que es como el mayor limitante. Bueno, que en el centro de salud no hay ni siquiera una báscula para poder venir y pasar a los niños. O no hay ni siquiera un taímetro. O no tienen nada de equipo antropométrico. Bueno, entonces si usted no tiene equipo antropométrico, igual la recomendación, que todavía es válida, es a través de una cinta métrica que usted puede conseguir, que no son las más confiables, las que utilizan las costureras, que no es la mejor, pero si es lo que se tiene, pues es lo que se va a usar. Y, y se puede transportar, no importa, si usted está en lo más lejano del mundo, usted puede llevar su cinta métrica. Y utilizar el perímetro braquial, ya sea para niños o para niñas. Yo le coloco el estándar de la OMS, usted va a escoger el estándar que desea. Pero igual es necesario andar como, ya sea físico, digital, esas tablitas, que igual solo van a ser 12, en caso de los niños prioritarios que van a ser hasta los 5 años. Entonces, para poder dar un suplemento alimenticio o una terapia nutricional, lo primero es evaluar para ver en qué condición va a estar el niño, para saber qué medidas voy a tomar. Entonces, la recomendación, si usted puede tomar peso, talla, además,
demás indicadores, excelente. Pero si no, el estándar que no me puede poner ninguna excusa para poder usarlo es el perímetro braquial. Igual, yo les coloco, vean que hay un documento muy bonito de Eurosan donde profundiza, porque se nota que Eurosan ha estado en estas comunidades donde la misma experiencia en campo les ha beneficiado para generar esta información muy confiable y que se puede replicar. Entonces aquí también este documento de Eurosan nos dice la parte de la cartilla educativa sobre la malnutrición infantil. Y de acuerdo al rango del perímetro braquial, aquí yo voy a determinar si se encuentra en estado normal o se encuentra en sobrepeso o en un grado de desnutrición, ya sea aguda, grave o en qué condición. Pero ya teniendo la evaluación de la más sencilla que les estoy presentando, luego paso a hacer el diagnóstico y a tener el diagnóstico aquí sí decido qué tipo de intervención nutricional se debe de hacer. Inclusive vean la imagen, aquí está el niño, hay unas cintitas que ya son un poco más, digamos que profesionales, en el cual marca, cuando se marca la línea verde, pues está en un rango normal, amarillo un riesgo y rojo ya se encuentra en bajo peso. Igual le sirve cualquier cinta que usted pueda tener para poder hacer esta interpretación. Dependiendo, aquí se acomodan los recursos que disponga. Luego, ahora sí, ya tengo que el niño se encuentra en estado bajo peso. Está en desnutrición aguda. Entonces aquí sí procedo a hacer la parte del alimento terapéutico o las fórmulas líquidas, porque no siempre se va a disponer de un alimento terapéutico. Entonces, en el caso de las fórmulas líquidas, estas deben de asegurar el aporte proteico y energético requerido. Si se da menos de lo requerido, ¿qué sucede con el niño? Vamos a empeorar la desnutrición. Si viene y en cambio le damos el aporte en exceso, pues aquí lo que va a suceder es un desequilibrio metabólico y lo que genera es la parte de la transgresión alimentaria, o qué sé yo, que también va, entonces aquí por eso la imagen, que hacemos como malabares en el sentido de que le damos lo correcto y estamos como a prueba y error. Sí, Daisy, vemos, me están pidiendo la presentación, con gusto, claro que se las envío. Entonces, sí, y que no le dejes compartido lo mejor, si ya la reciben, entonces excelente. Hay unos estándares, antes de que entremos a unas tablitas bien interesantes, vamos a hablar de unos estándares, que cuando yo hablo con personal de salud y trato de compartir temas de nutrición, yo hago la mención de que no les estoy enseñando nada nuevo, lo más probable es que ustedes en su formación también lo hayan aprendido, aquí es más que todo motivarla a que recuerde ese conocimiento y lo comparta, que tal vez la misma rutina de estar repitiendo eso a las madres se nos vuelve como más tedioso, más aburrido, más metódico y desconfiamos el impacto que puede tener una de estas recomendaciones que pueden hacer a los padres. Entonces, como que regresar a eso, que tal vez en su tiempo se hizo y ahora volver a educar a las madres es súper importante. Y estas normas generales, por ejemplo, ¿cuáles serían? La parte de comenzar el tratamiento dietético tan pronto como sea posible. Si hay condiciones propiamente que tal vez una neumonía que esté muy complicada, pues es de esperar que se resuelva un poco, no que se sane, porque sabemos que el tiempo va a pasar más, o inclusive en condiciones de síndrome diarreico, aquí ya uno tiene que esperar un poco más que se resuelva la parte farmacológica, el tratamiento médico y luego hacer la intervención nutricional, pero aquí va a depender también de la condición subyacente o añadida que pueda tener el caso del niño. Pero sí, entre más rápido se comience el tratamiento, mejor resultado va a tener. Sí hay que usar como base una fórmula líquida de buena calidad nutricional. No me voy a las líneas farmacológicas o las líneas terapéuticas que nos presenta la industria alimentaria en nuestro país. Una, porque no me gusta hacerle publicidad a esos productos. Dos, porque va a depender. Si en el caso de los sectores que estamos cubriendo a través de Telesan, la mayoría pues, son en centros de salud, en lugares donde no se va a tener acceso para comprar, por ejemplo, una lata de un producto que valga más de 800, 1000 lempiras. Entonces, no, ¿para qué abarcar esa línea? Ya si ustedes me presentan en otras comunidades donde sí se tenga acceso, pues ahí sí, hablamos de ese tipo de terapia nutricional. Ahora vamos a hablar de otro tipo de fórmulas líquidas. Y administrar alimentos con frecuencia y en volúmenes pequeños, tanto de día y de noche. Entonces, ¿qué sucede? Que el niño, entre más duerme, hacemos o creemos que está bien y no debe ser así, y menos un niño bajo peso. Evitar el ayuno aún durante pocas horas. Ya vamos a ver la tabla que les mencionaba, donde menciona la importancia de cada cuánto se le debe dar. No es la regla estándar de cada 2 horas a todo mundo. No, debe tener ciertos criterios. Ayudar al paciente a comer, pero sin forzarlo, motivar al cuidador.
Sí, uno de los puntos importantes que no profundizamos, porque también, al menos aquí todos, tenemos que ser pro lactancia materna, indiscutiblemente, y si no, ahí sí vamos a tener serios problemas. También la parte de suplementar la dieta con minerales y vitaminas, si es accesible. Tener paciencia, la parte qué sé yo, que es una parte más psicológica, tanto del cuidador o de la madre, porque son niños complicados, niños que requieren tiempo, cuidado, que no hay que desanimarse, todo lo contrario, y que igual solo va a ser una etapa mientras se recupera, y después el niño va a tener una independencia. Pero mientras esté en ese momento hay que incentivarlo. Y sobre todo, el último punto es muy importante, la parte de evaluar el progreso del paciente todos los días, al menos cuando están en etapas graves. Entonces, sí, ya después uno puede como esparcir el tiempo, pero al menos estas etapas más complicadas debe de ser diario. Ya luego, esas recomendaciones generales hasta ahí no les he dado nada nuevo. Ya eso se sabía, solo era como un refrescamiento. Ahora sí, ¿qué sucede? Como les mencionaba, la madre nada de servir que se le prescriba una fórmula láctea que pueda venir y comprar en una farmacia, en un negocio, en una tienda, porque no va a tener acceso a la misma. Entonces pensemos y nos ubicamos en ese contexto. ¿Qué se va a hacer? Pues entonces hay unas fórmulas líquidas, que hay unos textos que le dicen fórmulas artesanales, y que se van a realizar de acuerdo a lo que se disponga la familia. La mayoría que van a tener, por ejemplo, una base de leche, ya sea leche en polvo, leche líquida, leche de vaca principalmente, o otros sustitutos, si se puede leche de soya o una leche vegetal, una bebida vegetal que le llamamos leche, pero sí una base. Inclusive el texto que nos menciona Eurosan habla también de que se puede utilizar la parte de incaparina. No sé, aquí sí le hago publicidad, no me pagan ni nada, pero sí le hago publicidad a la incaparina, porque sí se ha comprobado del estudio que tiene de ese producto de Guatemala con esa misma intención de mejorar el estado nutricional por deficiencia de peso en los niños. Entonces sí, se puede utilizar incaparina. Igual se utilizan otros sustratos, como cuáles, la parte del arroz, en la parte del maíz, que pueden venir en harinas, y aceite. Entonces vemos que son elementos y agua, ¿verdad? Entonces no son elementos así tan desconocidos y que sí podemos hacer como un poquito de magia para poder llegar al menos la mitad de los requerimientos nutricionales de los niños, dependiendo de lo que tenga la familia. Entonces, ¿qué hacemos con esos ingredientes? La primera tabla que les estoy presentando de fórmulas líquidas de recuperación nutricional, estas se dan para la fase de urgencia del tratamiento y se van a usar dependiendo de los ingredientes que tenga la familia. Entonces aquí como preguntar o evaluar en la parte de análisis nutricional o análisis médica, clínica, no sé cómo le llaman ustedes, investigar con el paciente si qué tanto tiene los recursos para poder hacerlo, qué tanto puede invertir en la salud del niño, porque esos tratamientos no es que se le va a dar solo una vez, una semana, no, sino que se van a sostener, se van a mantener hasta la fase de recuperamiento. Inclusive en la fase de recuperamiento ya después la mayoría son similares ingredientes, solo van a cambiar las cantidades. Tal vez igual ustedes toman tal vez en el área comunitaria, también ya han escuchado, ya han recibido formación, ya han recibido capacitación con referente a estas fórmulas líquidas. La fórmula esta es la más básica, la más sencilla, donde vean que lo único que se necesita es primero el tipo de fórmula, el alimento principal y los agregados. Los agregados cuáles, harina de maíz o de arroz, azúcar, aceite y agua. Entonces, esta es la más básica, la más estándar que podemos utilizar. Por ejemplo, si la paciente tiene leche, la fórmula número 1, que está basada en leche en polvo íntegra, entonces aquí lo importante es explicarle las cantidades. Aquí uno hace la conversión, por ejemplo, si el paciente no va a tener cómo medir eso, uno utiliza medidas caseras, ya sea una cucharada, cucharón, cucharadita o taza. Entonces uno explica con esas medidas caseras para que se le facilite a la familia el poder darle la comida o prepararle las bebidas a los niños. Entonces, por ejemplo, leche en polvo, ¿cuánto sería? 35 gramos. La harina de maíz, aquí la vamos a agregar 50 gramos, el azúcar 100 gramos, no se le va a agregar grasa, en el caso de aceite, y si le vamos a agregar en la parte del agua hasta 1000 ml. Entonces, esa va a ser la primera fórmula en el caso de con leche en polvo íntegro. Y usted puede ir viendo las variaciones. Por ejemplo, en el caso de la incaparina, no se le va a agregar harina de maíz de arroz. Esa es una de las variantes. Y en el caso, igual que las fórmulas comerciales aisladas, ya sea de soya o inclusive hay una de almendra u otras así más específicas. Inclusive a veces estas no las compran, pero sí pueden recibirse a través de donaciones. Entonces también se pueden considerar.
Y aquí pueden haber variaciones. Esta es solo para decidir cuál se va a utilizar dependiendo de los ingredientes o a la condición que pueda tener la familia para poder darle a los niños. En el caso que se tenga cualquiera de esas, pues bueno, ya le escogimos, ya explicamos las cantidades que se le va a preparar. Ahora, ¿qué sería? Las fórmulas que se proporcionan ahí sí son de 75 kilocalorías por kilogramo y van a aportar 1.3 gramos de proteína por 100 ml. Ahora si me dicen, ¿y eso qué? ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo traduzco? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo lo ubico en los niños? Ya vamos a hablar de este tipo de fórmulas de acuerdo a la cantidad de kilocalorías que aportan. Ya aquí, una vez claro qué es lo que tiene la familia, qué es la fórmula que va a realizar, explicando las cantidades que van a utilizar y el tratamiento que me dice de indicaciones generales, que debe de comenzar con una fórmula líquida o semisólida, dándole frecuentemente en pequeñas cantidades para evitar los vómitos y una sobrecarga en el intestino, hígado y riñones. Para ello, entonces, ¿qué? La fórmula en un día se dividirá en 8 a 12 porciones similares de tamaño. ¿Y esto qué significa? Que se le va a dar intervalos entonces de 2 a 3 horas a lo largo de 24 horas. Entonces, hasta ahí estamos claros, entendimos la parte de los ingredientes que se van a elaborar las fórmulas y la parte del tiempo y la más o menos densidad. Hablamos acá de sobre todo tiempo que se le va a dar a los niños. Sí, repite, vean la importancia de que no hay que llevar al niño al ayuno. Y ayuno, estamos hablando de que va a tener, no va a tener alimentación por más de 4 horas para prevenir lo que son hipoglicemias y hipotermia. También habla de que el volumen de la fórmula va a depender de aumentar en fórmula gradual según la evolución o ganancia de peso. También con la intención de venir cuidando la parte de alteraciones metabólicas que puedan presentarse. Y la mayoría de otros de los retos que vamos a tener con los niños es que los niños con desnutrición tienen poco apetito al inicio. Entonces es necesario tener mucha paciencia y estimularlos para que los niños coman, que ingieran todos los alimentos en cada comida, sin forzarlos y evitar lo que es el vómito. Entonces sí es como, vean aquí repito otra vez el componente que les mencionaba psicológico, del manejo, y aquí va a depender sobre todo del cuidador. Esta tabla sí se ve un poquito pixeleada, pero igual ustedes la pueden descargar directamente del documento. Aquí Fabo que me dice. Me dice ya más específico, en este ya no es de 75 kilocalorías, sino de 100 kilocalorías. La fórmula que se le va a dar por tiempo basado en el peso del niño. Entonces aquí, veamos cuál es la primera columna que tenemos, peso del niño. Entonces, si digamos que es un niño que está bien bajo peso, si vemos entre menos peso, pues se le va a dar menos cantidad. Entonces, si tiene 4 libras, el niño del peso actual, entonces, ¿cuánto se le va a dar? Se le va a iniciar dando 20 ml a las 2 horas, luego vamos progresando, cada 3 horas 30 ml, y después llegamos a cada 4 horas, las tomas que deben de ser supuestamente para su edad, que deben de ser más o menos 6 tomas de 45 ml para su peso. Entonces aquí va a depender. Si vean, el referente que se utiliza no es edad, sino que peso, porque pueden ser niños de 4 o 5 años que estén pesando, pero créanme, 4 o 5 libras. Entonces aquí va a depender bastante de la condición del niño y del peso, sobre todo. Ese es el referente que se utiliza. Y aquí uno solamente se va ubicando para explicarle a la madre del cuidador cómo se le va a dar. Y siempre esta determinación de cantidad y frecuencia a administrar en la fase del tratamiento como tal, en una fase aguda del tratamiento. Ya luego que en la segunda fase ya sería la fase del monitoreo. Y en la fase del monitoreo, aquí vean que van a cambiar las cantidades de los ingredientes. Entonces se supone que el paciente ya va, en caso del pacientito, ya va a poder utilizar, ya va a poder tener mejores condiciones, ya va a poder consumir mayor cantidad y ya va a poder también tener mayor densidad de energía. Entonces aquí sí, ya no iniciamos con la fórmula de 75 kilocalorías y ahora ya aumentamos a las fórmulas de 100 kilocalorías. Igual aumentamos un poco de proteína, ya no va a haber tanto riesgo en que freguemos sus riñoncitos. Entonces sí podemos ir mejorando. Igual uno va ubicándose qué tipo de fórmula se le va a dar, ya cuando haya aumentado, y cuando haya aumentado las referencias que diga, por ejemplo, salga de un valor, si está en menos 3, en desviación, o de acuerdo a las referencias que utilice, si las de CDC o de la OMS, pero que mejore o que cambie al menos en uno de los rangos. Entonces, si vemos, aquí lo que les mencionaba era eso, de que va a cambiar de acuerdo a la fórmula ya del monitoreo y tratamiento.
Y aquí está como en conclusión, ubicarse que el manejo de estos pacientes cuando nosotros los tengamos, uno se ubica primero en la fase inicial y luego en la fase de rehabilitación. En la fase inicial también se le puede llamar una etapa de emergencia, entonces estamos monitoreando constantemente, estamos viendo qué nivel de adaptación tiene a la prescripción y vemos cómo la adherencia que va a tener los padres o los cuidadores, porque podemos dar una fórmula perfecta, le explicamos todos los componentes de las medidas, las cantidades, los volúmenes, los ingredientes, pero si no hay una adherencia de parte de los padres, ahí fracasamos, entonces también tenemos que estar como monitoreando bastante al apoyo que se tiene del padre o del cuidador. Y en la fase inicial, uno puede utilizar las fórmulas de 75 kilocalorías. Y aquí la referencia que vamos a utilizar es la tabla de peso. De acuerdo al peso, vamos a decir qué volumen se le va a estar dando. Y sí, la importancia de evitar ayuno. Recordemos, ayuno es considerado mayor a 4 horas. Entonces, por eso se le puede prescribir cada 2 o 3 horas. Y ya luego, en la fase de rehabilitación, aquí ya es una fase de monitoreo, las fórmulas ya van a ir aumentando, ya no son de 75 kilocalorías, sino que de 100 kilocalorías, igual se le da más proteína en estos casos, y se le va calculando de acuerdo a, en caso que sea necesario, alimentación complementaria o alimentación según su edad. En este caso, las fórmulas se van a dar ya después, cada 4 horas, alimentos de 3 a 5 veces al día, si ya es un niño mayor de 6 meses con complementaria. Sí, este es el resumen, este es como de los mejores, estamos hablando de que los ingredientes son aquellos ingredientes caseros que se disponen en las familias y por eso se calcula de esa forma. Estamos hablando de solo cubrir la parte de energía, no estamos hablando de cubrir micronutrientes, porque esa es una fija pregunta que me van a hacer, que van a hacer, por ejemplo, deficiencia de vitamina A, hierro, calcio y demás en estos niños. Si tenemos mejores recursos, mejores condiciones, un panorama más favorable, en las familias, entonces aquí ya se utiliza otro tipo de fórmula. Siempre dentro del rango de nuestro país, pues, no fórmulas comerciales, sino que estas fórmulas líquidas que se utilizaban desde mucho en la antigüedad, que son como las primeras terapias que se prescribían, la parte de uso de fórmulas de F75 y F100. ¿Qué sucede? ¿Por qué no entramos y no profundizamos sobre esos casos? Porque los ingredientes son un poco más específicos, más selectivos. Sí, basado en la densidad, aquí son densidades más, la molaridad va a variar, pero ¿qué es lo que no se profundiza sobre ello? Aquí está en esta tabla los ingredientes de esta fórmula. Se debe utilizar la primera opción, solo leche descremada en polvo. Se puede utilizar una grasa vegetal, azúcar, aquí viene otro elemento que si se tiene, pues sería lo correcto, la parte de la maltodextrina, el complejo vitamínico y mineral. Entonces vemos que es como un plus, que es mejor que la que le presenté de entrada, sí, es mejor porque cumple la parte de los micros, pero no siempre se dispone. Y la F100, que aquí ya utilizamos leche descremada, grasa vegetal, aquí utilizamos suero de leche, maltodextrina, azúcar, complejo vitamínico y mineral. Entonces va a depender de su selección de acuerdo a los recursos. Inclusive aquí está el link siempre para que usted profundice en caso que tenga los recursos para poder hacer la F75 y la F100. Bien, y súper interesante pregunta. En el caso de niños que tienen problemas serios de estreñimiento y contraindicado la proteína de leche de vaca, ¿qué hacer? Primero, estudiar más a profundidad. Y segundo, aplica las reglas para ver si es que el niño está, cómo está en condición antropométrica, midiendo ya sea perímetro braquial o peso, talla y ver los indicadores. Eso es lo primerito que se debe hacer en ese niño. Acostumbrémonos a que mientras no hay un diagnóstico, una evaluación, un diagnóstico, no podemos prescribir. Y luego, en el caso que se tenga esos datos, ahí uno decide. Y tal vez le da la cantidad adecuada, no tiene que modificar, tiene que ser una fórmula específica y solo, por ejemplo, si tiene la incaparina, se le puede dar a los niños que tienen contraindicado fórmula proteína de la vaca. A los niños que tienen contraindicado la proteína de la vaca, que tienen alergia o intolerancia a la proteína, sí se le puede dar incaparina o una de las leches vegetales. Ahí no hay otra opción. Y siempre, si en caso de que el niño presentara que tiene bajo peso y tiene intolerancia, entonces ahí sí, yo le agrego los extras de elementos para cumplir la parte de requerimientos energéticos. Sí, veamos, aquí terminamos el punto de la evaluación, que es importante
¿Por qué? Porque así voy viendo si están haciendo las cosas correctas. El punto es que el niño gane peso. Si el niño no gana peso, entonces toda la intervención que se va a hacer es en vano. Entonces aquí, ¿qué se hace? Inclusive el manual me propone esta opción de registro de niños o niños ingresados en el Centro de Recuperación Nutricional, donde yo vengo, empiezo a agregar la fecha, los nombres de los niños, los demás datos generales y la condición de peso. Y así vamos viendo si va mejorando o si se van viendo resultados o si se tiene que hacer otro tipo de intervención con los niños. Entonces sí es súper importante este apartado del monitoreo. Y ya ahí cerramos la parte de la fórmula. Sí, ya los últimos 2 puntos solo los menciono para dejar un pequeño espacio de preguntas. Sí, las acciones para prevenir en el caso, ya hablamos la parte de la educación a los padres y madres, la asistencia a servicios de salud, la parte de suplementación, de fórmulas líquidas o de complementos de alimentos. Sí hablamos en este punto 4, entonces, de lactancia materna. Sí, debemos de seguir la parte de lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, complementaria hasta los 2 años o más, de acuerdo al criterio de la madre, padre o responsable. Y sí, al menos de comunidades, tener cuidado cuando no se le da la complementaria adecuada, porque tal vez niños empiezan con problemas de malnutrición a partir de los 6 meses, cuando por falta de educación y de conocimiento hay una inadecuada alimentación complementaria. Entonces hay que tener cuidado. Y sí ver de que tenemos serios problemas cuando los niños no se les da lactancia materna, la probabilidad que mueran se puede multiplicar hasta 14. Entonces sí, aquí no hay como mucho que especificar porque sí ya está otra dimensión completa. Pero sí, que si el niño puede estar con la lactancia materna, inclusive bajo peso o con desnutrición, sería lo correcto. Solo que hay que monitorear para ver si se le está dando la forma correcta, la cantidad correcta, las tomas correctas, si está produciendo de forma correcta y analizarlo todo el complejo, porque no solo es como que se le está dando pecho y ya, no, y tiene bajo peso. Entonces ahí es como de indagar a profundidad el caso, que es específico y tal vez tenga algunas deficiencias en la práctica de la lactancia materna. Y ya la última, estamos hablando de las acciones siempre, la número 5 sería el acceso a agua y saneamiento, que también se sale un poco de nuestro contexto, es un poco más difícil que nosotros logremos ese punto, pero sí el poder apoyar en el caso de prevenir las enfermedades infecciosas, porque si vemos en la mayoría de la mortalidad de las estadísticas me habla a raíz de problemas de este tipo de enfermedades comunes en la infancia, y no habla de la malnutrición como tal. Entonces sí, y sobre todo desnutrición. Entonces aquí, por ese motivo, algunos como de la parte del lavado adecuado de manos, la purificación o la mejora del agua apta para consumo, son cosas que también competen dentro del área de educación nutricional que nosotros podemos compartir a los padres, a las madres, que son las principales que llegan a los centros asistenciales, y para fomentar la parte del consumo adecuado de agua, ya que tal vez como tal la parte de electrificación o de saneamiento no nos competen tanto a nosotros, pero sí podemos tal vez intervenir en acciones ya a nivel comunitario. Y todo eso para mejorar la parte de la nutrición. Entonces, sí, vamos concluyendo para no salirme del tiempo. En el caso de la implementación de las acciones, se pueden centrar en 5 etapas. Primero, identificación y clasificación de casos de los niños. Sí hay comunidades donde son muy marcadas en la parte de la desnutrición. Ya hablamos de la parte estadística, cuáles son los departamentos con mayor rango o mayor, prevalencia. Entonces aquí estos lugares es donde tendremos que tener mucho más ojo crítico para identificarlos. En el caso de que una vez se haya identificado, recordad la parte del tratamiento nutricional adecuado. A través de la intervención de Telesan, ahora tenemos el beneficio de que si usted no se siente competente para poder ayudar de verdad con la parte de la alimentación de un niño con desnutrición, hacer la interconsulta. Hay unas chicas y unos chicos que tienen una capacidad bárbara de poder ayudar y beneficiar en ese sentido, de mejorar la condición del niño. Recordemos la parte de que entre más pequeño el niño, pues mejor, porque estamos con la ventana de las oportunidades. Entonces aquí es como de entre más pequeño, entre menos grave está la condición, pues mejor va a ser el tratamiento asimilado. Sí, apoyarnos de otras áreas. Vean que hasta ahorita se está saliendo como el rol impactante de la
de la nutricionista en el papel o en el equipo de salud, pero hay otros indispensables, la parte de terapistas, los psicólogos juegan un papel también muy importante. Los casos son a veces muy complicados, que no dependen solo de un profesional, sino que un equipo. Entonces, sí, trabajar en equipo. La consejería, la madre, padre, cuidador de la niña es indispensable, y no se siente usted como que está ahí repitiendo lo mismo. No, así debe de ser, ese debe ser el rol que debemos de jugar para poder ver mejoría en los niños. Y sí, las acciones preventivas de los servicios de salud, que ya eso se compete más a nivel institucional, por eso no profundizamos. Pero sí, al menos acá ya culmino mi aporte. Vamos a ver si hay algunas otras preguntas en el chat. Bien. Sí, las condiciones de la EMPIRA. Bien, entonces... ¿alguna pregunta o comentario que se tenga? Agradecerle, licenciada Angeli, por este espacio y la explicación bien clara que nos ha presentado, que realmente considero que es bastante relevante este tema e ir profundizando aún más, como iba mencionando, que quizás en ese tiempo se logre dejar ese llamado como personal de salud, que estamos más cerca de las comunidades, a mantenernos esta actualización pues, de todos estos procesos, y recordar pues al equipo de Telesan, al equipo que prestan los servicios de salud ahí en las comunidades, que cuentan con el servicio de atención nutricional en la plataforma, que pueden abocarse para presentar estos casos y que le daríamos continuidad. Y también que recordarles que la grabación de la capacitación va a estar subida en el canal para que puedan como retroalimentar algún punto, y también ahí está a la licenciada Angeli para poder recabar más dudas. E igualmente, si tienen espacio, pueden abrir su micrófono, alguna consulta, palabras, y les agradecemos realmente también su conexión y felicitarles porque están haciendo este espacio. Esperamos seguir encontrándonos los próximos jueves de lo que queda del año para este programa, porque al final este programa funciona gracias a ustedes, porque el recurso humano es fundamental en todo proceso de telesalud, en todo proceso de atención al paciente, y que al final nos debemos a la población. Tenemos problemas con su audio. Creo que se desconectó un momento. Sí, ahora se escucha mejor. Sí, sí. Bueno, eso es solamente recordarles del servicio y agradecerles el espacio, y si tienen más consultas, por favor, ahí tienen unos minutos para poder abordarlos antes de cerrar la sesión. Ya. Tenemos igual mensajes en el chat, licenciada, que menciona Angie Canales, excelente presentación. Ana Ventura, muchas gracias, excelente tema. Araceli Pineda, gracias por su ponencia, licenciada. Andy Rosales, gracias. Silvia Palada, excelente tema. Clelia Andino, gracias por la presentación, licenciada, excelente tema. Y Walter Moreno, muchas gracias. Bueno, creo que no hay consultas. Ha sido... Andy, adelante. Buenas tardes. Tengo una pregunta, comentario, y es con relación, perdón que yo entré tarde y no sé si me lo perdí. Cuando hacemos el diagnóstico, la evaluación nutricional, a veces nos topamos con nos tropezamos cuando queremos hacer diagnóstico de desnutrición en un paciente delgado o que es de talla baja, y a veces hacemos sobrediagnóstico de desnutrición en un paciente de talla baja, por ejemplo. De ahí que el concepto de la talla baja constitucional y la diferencia con desnutrición aguda. Tal vez podría ampliarnos un poco ahí. Creo que entendí la pregunta con respecto al diagnóstico de los niños con talla baja, que es como en diferencia de desnutrición aguda. Sí, sí, justamente.
Bien, sí, en nuestras comunidades se da bastante el reto o el desafío de poder diagnosticar de forma correcta. Y esto se ha visto demostrado inclusive en muchos estudios, que no aparece o aparecen elevados los índices de deficiencia de talla, que sería más crónica, porque no se considera el apartado de talla diana. El talla diana es pues, la conversión que se considera la talla de los padres. ¿Que eso implica más trabajo? Sí, implica más trabajo, pero eso sería lo que dice la teoría, la parte científica, de que para estimar los niños con nutrición, que se considera el parámetro de talla diana, que sería considerando la parte de la talla del padre en centímetros, la talla de madre en centímetros, y dependiendo otros, creo que más 13, y así se considera el estándar del cálculo que se hace para talla diana. Eso es lo que se recomienda en caso de que hay dudas con respecto al diagnóstico. Igual, sí, hay referencias, por ejemplo, para hacer el diagnóstico, el poder utilizar las tablas de referencia. Entonces uno utiliza las tablas de referencia para que no haya criterios. Y se utiliza también no solo la aguda, sino que también la crónica y la global para hacer pues para hacerlo más confiable. Y inclusive la parte del perímetro braquial, que era lo que se había mencionado. Entonces, el monitorear los 3, 4 indicadores me va a garantizar el diagnóstico más concreto cuando hay dudas y cuando no se puede optar por la medición de talla diana. Sí, creo que me di a entender. Sí, licenciada. Muchas gracias. Creo que no hay más preguntas y podríamos ir cerrando. Cerraríamos la sesión. Muchísimas gracias nuevamente, licenciada Angeli, por el espacio, por la presentación y el tema desarrollado. Esperamos volver a contar con usted aquí en este espacio de capacitación. Nos vemos el próximo jueves, igualmente a las 2 de la tarde. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde.